Bueno, primero vamos a arrancar datos de hoy, aunque ya lo arrancamos en verdad, presentando al invitado. Tenemos a Juan Carlos Maqueda con nosotros. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Yo te voy a decir doctor, te voy a decir. A ver, carta de presentación. Miembro de la Corte Suprema hasta diciembre pasado, senador, diputado, ¿qué me queda? Secretario de Estado. Secretario de Estado, efectivamente. Ministro de Educación en Córdoba. Ahí está, casi el... Convención Constituyente. Casi el currículum completo. ¿Me aguantas un segundito? Sí, por Vamos supuesto. a Moreno, Sí. donde estuvo el acto del presidente Javier Milei. Está Leo Martínez. Leo, buenas noches. Van der Koy te saluda. Hola Eduardo, buenas noches. Estamos en Trujuy, que es a 35 kilómetros aproximadamente de la ciudad de Buenos Aires. Este fue el escenario elegido por La Libertad Avanza para hacer el cierre de campaña de diputados y senadores provinciales. El discurso del presidente Javier Milei estuvo centrado en los principales puntos que viene desarrollando en estos últimos días. La inseguridad que es un flagelo que atañe a la provincia de Buenos Aires, también el desempleo y la desocupación, y acá también se ha remarcado mucho la pobreza del kirchnerismo. Entonces es por eso que el presidente Javier Milei hizo referencia en reiteradas oportunidades de su discurso que había que ponerle el último clavo al kirchnerismo. Se remarcó en distintas oportunidades: kirchnerismo nunca más. Y bueno, esto fue lo principal que ha dicho el presidente Javier Milei, con un marco de libertarios. Había muchas personas que habían venido a apoyarlo a este territorio. También en uno de los ingresos en donde estábamos ubicados nosotros, en la calle Magallanes, se manifestaron un grupo de personas contrarias a la ideología del presidente Javier Milei, que hacían referencia a los recortes presupuestarios que ha sucedido tanto en otros puntos de la salud, como por ejemplo el Garrahan. Esas fueron las principales banderas que izaron las personas que estaban manifestándose en contra del presidente Javier Milei y su visita acá a la provincia de Buenos Aires en el partido de Moreno. Leo, te agradezco mucho. ¿Me estás escuchando? Te agradezco muchísimo el informe desde Moreno. Y bueno, volvemos al piso para comenzar la charla con Juan Carlos Maqueda. Juan Carlos, tenemos muchos andariveles por donde arrancar. Vamos a arrancar por la justicia. Bien. Vamos a arrancar por... Esta semana hubo dos novedades a propósito de lo que se viene difundiendo, los audios del ex titular de Landis, de los audios de la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Y ha habido dos instancias judiciales, ¿no? Una en lo penal. Lo penal y otra en lo civil. Y el otro en lo civil. Una promovida por Patricia Bullrich, otra promovida por Santiago Viola en nombre de Karina Milei. Yo te doy mi impresión, vos me corregís. Sí, por su... No. Digo, en ambos casos, mi punto de vista es que hubo claramente una sobreactuación o un intento de amedrentamiento sobre la prensa. Hablo sobre todo cuando, cosa que a lo mejor vos la viste, cuando se habla de la posibilidad de allanamientos. Sí, sí. Y en el otro caso hablo, y eso sí me gustaría más tu precisión, de la prohibición de difundir audios de Karina Milei, que a mí no me quedó muy claro, y leí la decisión del juez Maraniello, si eran los audios que ya se pasaron o audios que puedan venir. No, eso no quedó muy claro. No queda claro nada en esa sentencia. En la de Maraniello. Sí, digamos para que los que están escuchando y están viendo en este momento lo tengan claro, que es más fácil encarar la denuncia penal
que está investigando el fiscal Carlos Stornelli, donde él ha fijado los puntos claros de límites en la investigación que son los que fija la Constitución Nacional. Entonces ha dicho, no va a haber allanamientos, al mismo tiempo ha dicho, no nos vamos a exceder, vamos a respetar la libertad de expresión. Bueno, no le vamos a exigir las fuentes. No, claro, es un artículo constitucional también que se incluyó en la reforma de 94, donde, bueno, hay que respetarlo como hay que respetar los que venían desde la Constitución original de 1853. A propósito de esto que estamos diciendo, vamos a la causa civil, que ya de por sí es bastante rara. ¿Y por qué es bastante rara? Porque es un juez con objeciones. Sí. Tiene varias denuncias en el Consejo de la Magistratura. Yo no lo conozco personalmente. Me enteré por los medios de difusión de las denuncias que tiene en el Consejo de la Magistratura y bueno, a pesar de que uno no quiere abrir juicios sobre esas cosas, pero lo hace mucho más vulnerable, lógicamente, la situación que tiene. Por lo menos especulaciones sobre ese tema existen. Totalmente. Y no solamente existen en esta conversación que tenemos nosotros, existen en todos lados las especulaciones en ese sentido. Especulaciones que te llevan a inferir, a lo mejor equivocadamente, que aceptó la cautelar o aceptó ejecutar la cautelar justamente por su situación de debilidad. Y puede ser porque esa debilidad debilita también la independencia judicial y debilita la imparcialidad, que son las dos columnas sobre las cuales se asienta, las dos columnas éticas y morales sobre las que se asienta la tarea de un juez. Yo lo que creo es que además es una muy mala sentencia la que hizo él. Cuando uno le empieza a leer toda la primera parte, 60% de la sentencia o más, 70%, él sigue la jurisprudencia de la Corte, una jurisprudencia inveterada desde 1863 en adelante, que se ha ido actualizando cada vez más, a favor de la libertad de expresión. Pero llega un momento en que hay un giro copernicano y sin explicar muy seriamente por qué privilegia el derecho a la intimidad. Y ahí concede la medida cautelar que le viene pidiendo en este sentido Karina Milei. Ahora, deja de lado toda la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y para apartarse, ya lo ha dicho muchas veces la Corte, para apartarse, y sobre todo en un tema tan delicado, que son temas constitucionales en los cuales define la Corte, para apartarse de la jurisprudencia de la Corte, un juez tiene que justificar por qué se aparta de la jurisprudencia de la Corte, y no hay ninguna justificación de eso. Vuelvo a lo mismo, soy insistente y soy recurrente. Ahí uno puede ver la debilidad a lo mejor. Claro. Además, yo diría de que se rompen los cánones sobre los cuales se sostiene la jurisprudencia de libertad de expresión en la Corte y en los tribunales inferiores también. La libertad de expresión aparece por primera vez en la historia codificado, digamos, en la Constitución escrita de los Estados Unidos a fines del siglo XVIII. En realidad, aparece como la primera enmienda, porque son las enmiendas que acompañan a la Constitución. Como la primera enmienda, y la primera enmienda se hace famosa en el mundo por el desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y nosotros, que tomamos básicamente el esquema o la arquitectura de la Constitución de Estados Unidos con nuestras propias peculiaridades, lógicamente, pero tomamos aquel modelo y que después
la Corte Suprema de los Estados Unidos sirve allá en 1863, cuando comienza nuestra Corte Suprema, como modelo también a seguir en la jurisprudencia central, digamos que se elabora un concepto de jurisprudencia en materia de libertad de expresión, primero en Estados Unidos y después en la Argentina, ya con alguna antigüedad de esto, que la libertad de prensa es la libertad primera, porque no solamente comprende la libertad de expresión, sino que comprende la posibilidad de comunicación, básicamente, y los que incluyeron este tema en la jurisprudencia de Estados Unidos dijeron que es la posibilidad de que el hombre común se entere de qué es lo que está pasando en el Estado y que no tiene que tener límites esa expresión, esa libertad de expresión, porque es la que genera el debate en la sociedad y es el debate en la sociedad de la comunicación es uno de los pilares de la democracia. Entonces nos encontramos con que, a diferencia de los otros derechos que existen en la Constitución, que no son absolutos, que necesitan generalmente de reglamentación, en la libertad de prensa se impone un principio, que la mejor ley para regular la prensa es la que no existe. Porque nuestra Constitución establece de que no puede ser reglamentada la libertad de expresión. Entonces, ¿nos encontramos ante un derecho absoluto? No, no nos encontramos ante un derecho absoluto. Pero sí nos encontramos ante una garantía absoluta. La garantía es la que tiene todo hombre de decir lo que piensa, todo periodista de publicar los elementos que tiene, y la sociedad de informarse y de debatir sobre esos temas. Entonces, a partir de ahí, hay un canon fundamental que no puede existir censura previa. Y así lo recepta el artículo 14 de nuestra Constitución. Claro, y ahí se desprende parte del fallo. Exactamente. Claro. O sea, ¿por qué no puede existir censura previa? Al no existir censura previa, es una garantía especial que todo se publique. Ahora bien, usted me dirá, pero el derecho a la intimidad existe, el derecho al honor existe. Sí, existen, y tienen un mecanismo posterior. En caso de que se sientan agraviados en su intimidad, en su honor, pueden recurrir por vía civil, y se hace habitualmente esto, y los jueces lo reconocen. Pero no puede haber censura previa, y eso está escrito en la Constitución. Y la Constitución no es optativa. No es optativa para el Poder Ejecutivo, no es optativa para el Poder Legislativo y no es optativa para el Poder Judicial, en mayor razón. ¿No es o no debería ser? No debe ser, no debe ser, no debe ser. Porque en la Argentina hay bastante laxitud, ¿no? En general. Lamentablemente. Sí, claro. Lamentablemente. Si no nos atamos a la Constitución, ya con menos rigor nos vamos a atar a las leyes. A propósito que estás mencionando esto, te quería correr un poquito del tema de los fallos. ¿Qué valoración haces en términos de respetos constitucionales, respetos institucionales o no respetos de este tiempo del gobierno de Milei? Yo divido en dos partes. Por un lado, la parte económica, que yo no estoy en condiciones de desarrollarlo, no es mi especialidad, donde obviamente, como cualquier ciudadano, reconozco los esfuerzos que se han hecho para bajar la inflación, reconozco los esfuerzos que se han hecho para el equilibrio fiscal, y puedo coincidir o no con la forma como se hizo, pero veo que económicamente eso se ha logrado. Ahora, en el plano institucional nos encontramos ante una degradación permanente. Si no estamos... A ver, yo por ahí compartimos, lo comparto plenamente, tampoco se inició con este gobierno. No, viene de antes. Yo diría que desde la reelección de Cristina Kirchner, cuando dijo vamos por todo, empezó
un proceso de degradación institucional muy grande durante el kirchnerismo que culminó en el gobierno de Alberto Fernández. Y ahora empezamos otra etapa distinta, muy preocupante, sinceramente. No estamos apartados de la democracia, pero estamos con una bajísima calidad institucional. Tal es así de que nunca escuchamos al presidente defender a la democracia, al Estado de Derecho, a la Constitución, y vivimos en un mundo donde paulatinamente se han ido horadando desde adentro las democracias. El ejemplo más grande para nosotros es Estados Unidos. Claramente. Es un lugar que nosotros hemos tomado como referencia, no nosotros, sino todos los americanos, como referencia institucional Estados Unidos. Y bueno, cuando nos encontramos allí que el presidente Trump termina su primer mandato y no quiere reconocer la derrota y manda a tomar el Congreso de Estados Unidos en el momento que se está llevando a cabo la asamblea para elegir al próximo presidente, que era el presidente Biden, yo cuando veía esa toma por televisión, realmente no podía creer. No podía creer. Ahí te quiero terminar, yo te quiero hacer ahí una. Está bien. No, yo digo, estoy de acuerdo, y estamos viendo dos procesos que son antagónicos. Digo, siempre me pregunté cómo el país donde siempre realzamos la calidad institucional posibilitó un segundo mandato de Trump, estando pendiente la causa del Capitolio. Como contrapartida, voy a Brasil y digo, bueno, no ocurrió exactamente lo mismo, pero fue muy parecido. Y hay un proceso que tiene que derivar en una ratificación de condena de parte de la Corte Suprema. Sí, claro. Y uno no cree que Brasil sea, finalmente, porque está en la región donde está, no creo que sea un símbolo de la institucionalidad y la democracia absoluta. No, han tenido todos los problemas que han tenido los países latinoamericanos, de dictaduras militares y de interrupciones de la democracia. Están viviendo un periodo democrático bastante importante a partir de la década del 80 y bueno, me parece muy bien y muy serio. Ahora, yo lo que creo es que esa actitud de Trump es realzada aún más en su degradación institucional cuando él vuelve al segundo mandato y en el terminado el acto de asunción de él, firma delante de todas las cámaras de televisión el indulto para esas 1.500 personas que habían sido procesadas. Y había presos. Claro, habían sido procesadas, condenadas, algunas imputadas. Era todo un proceso judicial y él hace toda una puesta en escena como para decir, acá los estoy reivindicando por encima de la idea de justicia que naturalmente tiene que existir con quienes han atentado contra la democracia. Y en el país de la primera democracia constitucional del mundo. Y bueno, yo creo de que ese es un ejemplo que se ha expandido por el mundo. En este momento en la Unión Europea, donde nosotros pensábamos que se había logrado una unidad continental prácticamente de Europa, nos encontramos con ejemplos como el de Orbán en Hungría, claro, como el de Kaczynski en Polonia, como el de Erdogan en Turquía, que con distintas características nacionales, cada uno de ellos, están viviendo un proceso de degradación institucional muy grande que empieza por sujetar la independencia del Poder Judicial al Poder Ejecutivo. Y bueno, si a eso le agregamos el ejemplo de Putin en Rusia, con una democracia totalmente degradada, porque mete preso a los candidatos que lo van a enfrentar en las elecciones.
O sea, yo no sé ya qué es lo que queda de esa democracia. Se parece cada vez más a la de Venezuela, a la de Nicaragua. Bueno, realmente el panorama es muy serio. Y vemos que aparece como modelo en el mundo el modelo chino, que es el modelo de partido único, donde por más que declamen una democracia, he tenido oportunidad de estar en Chile y en visita oficial y ver cómo está absolutamente todo subordinado al partido, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto nos lleva a que podamos deducir que, como dice un escritor inglés muy conocido porque escribe en los diarios más importantes del mundo, en el Financial Times, uh-huh, escribe, que se llama Martin Wolf, la democracia y el capitalismo han sido un matrimonio que ha tenido tensiones durante 2 o 3 siglos, pero que siempre los ha logrado solucionar. En este momento están prácticamente como un matrimonio desavenido. Y el peligro más serio es que quienes llegan a través de la democracia y la horadan por dentro, se inclinen, como en el caso de Trump y como en nuestro caso también, a defender el capitalismo y olvidarse de la democracia. Y hay un modelo en el mundo. Correcto. Hay un modelo no ideológico, hay un modelo de mecanismo institucional que es el modelo chino, donde demuestra que funciona el capitalismo sin la democracia. Y eso es muy grave. Hay que tomar conciencia de que lo que estamos viviendo. Está clarísimo. Lo que pasa que, ¿no? A ver, uno también dice si la manera de contraponer ese modelo que vos decís, es el capitalismo que hoy representa Donald Trump, y vos decís, bueno, estamos en un problema, ¿no? Sí, la degradación del capitalismo, claro, bueno, de por Donald Trump es... bueno, yo la verdad que prefiero no hablar del capitalismo porque son temas económicos que lo puedo estudiar, pero sí prefiero hablar de la democracia, del Estado de Derecho, que es la consecuencia de la democracia, y de la degradación que todos estos sistemas están llevando a cabo. Bueno, sumamos a Brasil en todo esto. No, claro. Obviamente, ¿no? El golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Bolsonaro, ¿no? Sí. Te corro, porque si no nos vamos a quedar sin tiempo, un poquito a la política. Sí. A la política actual. ¿Qué definición tendrías vos de Milei? Bueno, yo creo que Milei llega predicando algunas cosas que generan una expectativa en una sociedad desgastada económicamente por la frustración de planes económicos aproximadamente del 2011 en adelante, que es donde la Argentina se paraliza en las inversiones en el sector privado, uh-huh, y donde realmente no crece más. Y esto genera una degradación social muy grande. O sea, la famosa clase media argentina, que cuando nosotros éramos jóvenes y nos incorporábamos a la política era el 75% de la población, ahora araña el 40% o un poquito más, y entonces vemos esa caída de un 30%, está bien, en 50 años, pero se nota esa caída, y va a caer, y va acompañada de una caída cultural, educativa, integral del sistema de salud, de las prestaciones sociales en general, como lo conocemos. Entonces yo creo que este hombre toma una sociedad muy herida, que no encuentra alternativas, sobre todo ante los fracasos de gobiernos de distintos signos, como fue primero el de Cristina Kirchner, después el de Macri, después el de Alberto Fernández, una sociedad muy desencantada con la política tradicional, y que apuesta a él más que por las ideas que él trae,
apuesta básicamente porque busca un cambio que le permita volver a tener alguna esperanza. Y bueno, yo creo que este hombre cuando está en el gobierno, y bueno, se cae todo el discurso, se cae el discurso de la casta con todos los temas que están pasando en este momento, se cae el discurso de la libertad porque, bueno, quienes han hablado y han cerrado sus actos y han proclamado la libertad y han vivado la libertad son los primeros que atacan la primera de las libertades, que es la libertad de expresión. Sí. Entonces, nos vamos encontrando con que esa gran cantidad de gente que lo votó como una alternativa nueva, distinta, para cambiar, bueno, muy democrático no es. Se maneja al margen de la Constitución en muchos casos. Institucionalmente nos estamos degradando. Y bueno, más allá de lo que reconocimos que él puede haber logrado en materia económica, vemos que hay un desgaste muy grande de este gobierno. Yo no lo sé definir a él personalmente. A mí no me gusta el estilo, sí. ¿No? El estilo de él ha sido, ahora se está cuidando, pero ha sido un tanto grosero y me parece que eso no tiene que ver con la cátedra que es la presidencia de la nación, ¿no? Es una cátedra la presidencia de la nación. Te puedo hacer dos últimas que son cortitas. Una es Cristina. Sí. Si su proceso de las causas judiciales, de la causa faltan varias, ¿estuvo bien? Sí. Sí, está bien lo que ocurrió. Y la otra es, ¿qué destino le ves al peronismo en este contexto? Sí, dos cosas distintas, las separamos. Sí, totalmente. La causa de Cristina se falló en última instancia en la Corte Suprema después que yo ya me había retirado. Entonces, me animo a decir de que la opinión mía es una opinión, después de conocer la Corte durante 22 años, yo me he acostumbrado a opinar conociendo el expediente. En este caso, no conozco las pruebas, ni conozco tampoco el juicio oral que se llevó a cabo en el tribunal oral, ni lo que sucedió en la Cámara de Casación. He leído las sentencias, lógicamente, ¿no es cierto? Pero no es lo mismo que leer el expediente. Correcto. Ellos llegan a la Corte Suprema, y este es un ejemplo que vale la pena, porque no es solamente de Cristina, sino de cualquier otro. Hay una costumbre hoy muy generalizada de los abogados que le dicen a sus clientes, esto lo terminamos en la Corte Suprema. La Corte Suprema, por principio y por modelo institucional, solamente abre una causa cuando hay lo que podríamos llamar en el lenguaje corriente una causa constitucional, que en el lenguaje de la Corte se llama causa federal. El expediente de Cristina no era un expediente con causa federal, había una causa penal y venían planteando, a lo mejor, yo creo, porque yo tampoco leí el expediente completo, venían planteando los problemas que pueden haber existido para ellos dentro de las distintas instancias penales. Y la Corte, ante estas causas que llegan de a miles, sí, tiene una actitud, las estudia, y cuando no hay causa penal y no hay causa federal, generalmente las rechaza. Y las rechaza por una facultad que tiene, que se denomina habitualmente el artículo 280. En este caso, los jueces se tomaron el trabajo de fundamentar por qué lo rechazaban. No se hace habitualmente eso. Entonces yo creo de que la Corte Suprema actuó bien y falló bien en este caso. Ahora, yo lo que creo también es de que Cristina debería
hablar, así como habla permanentemente, debería hablar de su causa y decir, no solamente esto es una jugada política, sino ella es abogada, tiene muy buenos abogados que la asesoran, y podría decir cuáles son en público, cuáles son los errores que ella ha visto en el expediente, y que no permanentemente decir esta es una causa política, porque obviamente todo el que pierde un juicio generalmente encuentra una excusa en otro lado. Bueno, ahora el segundo tema. Y te pediría lo del peronismo lo más breve que puedas, bien, porque nos están corriendo de Venezuela. Bien, lo primero que tengo que decir es de que el kirchnerismo logró algo que parecía imposible en la Argentina, que es reducir al peronismo al conurbano bonaerense. O sea que en un proceso de 15 años, o sea, el peronismo ha quedado reducido al conurbano bonaerense, y en las provincias existen peronismos distintos. Entonces yo directamente diría, el peronismo hoy ha sido colonizado por el kirchnerismo y tiene un destino en la provincia de Buenos Aires que será el que ellos resuelvan. En el resto del país hay que analizarlo provincia por provincia para ver qué posibilidades tiene. Yo, que soy cordobés, me encuentro muy identificado, no de ahora, sino de toda la vida, con lo que fue el peronismo renovador de Córdoba, que ahora se le dice habitualmente el cordobesismo. Y por supuesto no tengo ningún punto de contacto con el kirchnerismo que colonizó el peronismo, o sea que lo veo bastante mal. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar. Espero que muchas gracias. Haya sido muy lindo. Bueno para el intercambio. Muy lindo para compartido. Bueno, te agradezco muchísimo. No, gracias a vos. Nosotros vamos a ir a un corte, y cuando volvamos vamos a estar hablando desde Miami sobre la creciente tensión en el vínculo entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro. Ya volvemos.